Hola muchachos, ¿cómo están? Vamos a ver hoy lo que es la continuación de esta quinta unidad, la segunda parte de los tipos de transistores, y con esta presentación terminaríamos lo que es el tema de electrónica analógica, que son las 5 primeras unidades de todo el curso. Luego, pues para la siguiente clase vamos a empezar lo que es la electrónica digital, que es algo pues bastante diferente, más simple en muchas de las medidas. Y con eso vamos a poder luego entrar a la parte pues de automatización, que es un poco más actual, digámoslo así, aunque igual estos componentes de la parte analógica pues los seguimos usando hoy en día. Entonces, bueno, hoy, la vez pasada vimos lo que era el UJT y el SCR. Son dos componentes de esta parte de la quinta unidad. Hoy vamos a ver otros tres componentes bastante puntuales. Realmente el más importante o el más utilizado de todos estos cinco es el SCR. Realmente es muy preciso y muy funcional en el sentido de control, es decir, justamente es bastante bueno en el sentido de que una vez que yo le envío el disparo, él se activa. Así de funcional es. Estos otros también son precisos, pero el SCR sigue siendo más utilizado que cualquier otro. Entonces, acá tenemos el primero de estos del día de hoy. Vamos a ver, tenemos el diodo Shortly. Pueden encontrarlo también en otra literatura escrito como con T, algo parecido a esto, más o menos. Básicamente es de una traducción del apellido extranjero que a veces no ocurre muy bien, pero realmente es el mismo diodo. Básicamente nos basamos en los diagramas, ¿no? El diodo Shortly es un diodo de 4 capas. Tiene una capa P seguida de una N y así sucesivamente, formando lo que llamamos el diodo de 4 capas. Realmente a veces se le llama de esa manera, pero tiene solo dos terminales externas, solo dos patillas, el ánodo y el cátodo. Recuerden que el ánodo siempre va a estar asociado con una capa tipo P, y que el cátodo siempre va a estar asociado con una capa tipo N, y que por el ánodo es por donde ingresa la energía y por el cátodo sale la corriente. ¿Okay? Siempre tiene que tener este sentido, siempre. Entonces siempre que vaya una entrada de corriente va a ser por un material tipo P. Eso siempre se cumple. Entonces eso nos permite ver la dirección de la corriente. Luego vamos a tener un valor de voltaje que le llamamos VF, que es el valor del diodo al final de cuentas, que viene a dar dependiendo de del valor de corriente, ¿sí? Y dependiendo del diodo realmente. Ahora bien, el diodo tiene dos polaridades, si pueden ver acá. Igual que el diodo tradicional tiene polaridad inversa y polaridad directa. Este básicamente funciona exactamente igual que el primer diodo que vimos, el diodo de silicio o bien el diodo de germanio, funciona exactamente igual. El único detalle es que la curva no es constante. Si ven acá, la curva, empieza en un valor negativo y va subiendo su valor de voltaje. Vean que tenemos la corriente respecto al voltaje. Entonces el valor de voltaje va aumentando hasta que llegamos a un valor BR, que eso es el valor de barrera. Y eso, si notan, corresponde a un punto. Realmente es un punto con ambas coordenadas. Ese valor de barrera tiene un voltaje de barrera y una corriente de barrera. Una vez que el diodo llega a ese valor, a este punto, entonces en ese momento el voltaje decae súbitamente y la corriente comienza a crecer. Vean que esto es un quiebre, ¿okay? No es continuo en este punto. Ahora bien, bueno, el trazo no es continuo acá. Entonces, lo que ocurre y la diferencia principal con el diodo tradicional es que el diodo Shortly puede variar en varios valores de voltaje. Es decir, depende de la hoja de datos. Y eso lo voy a anotar por acá, en este otro caso. El valor de VF, o el valor del, vamos a ver, el voltaje, depende de la hoja de datos. No es como los diodos de silicio que todos funcionaban a 0.7 voltios, o los de germanio que todos funcionaban con 0.3. Para el diodo Shortly depende. Tengo que revisar ese dato siempre. Usualmente en los ejercicios, por ejemplo, se les daría ese valor.
o se les dice el código del componente para que puedan buscar la hoja de datos. La aplicación más típica del diodo Shortly es como interruptor de disparo. Al final de cuentas, aquí la idea es que él sea el interruptor que diga, ok, en qué momento tenemos voltaje suficiente para que se active este SCR. Entonces aquí tenemos el SCR, y en la patilla de disparo del SCR tenemos un diodo Shortly. La idea con esto es, ok, aquí tenemos un circuito de RC. Entonces en ese RC vamos a tener una fuente. Aquí tenemos otra señal, que es la que queremos activar. Podríamos tener un motor por acá, por ejemplo. Entonces lo que queremos es que cuando este capacitor llegue a un determinado valor de voltaje, ¿y cuál es ese valor? El valor VBR. Cuando lleguemos a un valor de voltaje de barrera del diodo Shortly, entonces aquí vamos a tener suficiente voltaje almacenado en el capacitor para poder enviar y activar el disparo y activar el diodo Shortly. En ese momento el diodo Shortly pasa a ser un cortocircuito. Antes de eso es un abierto. Hasta que este capacitor almacena suficiente voltaje, entonces el diodo Shortly se activa y en ese momento comienza a fluir corriente en este sentido. ¿Cuál corriente? Bueno, la corriente máxima, porque en ese momento se convierte en un corto, entonces no le va a llegar más energía al capacitor. ¿Y qué va a pasar con el capacitor? Como ya no está cargando, se descarga. Quiere decir que va a recibir la energía y va a liberar más bien la energía también hacia el diodo Shortly. Entonces aquí tenemos una corriente máxima. Eso concuerda con el hecho de que la corriente aumenta. En ese momento es suficiente energía para activar el disparo del SCR y aquí permitimos un flujo de corriente, que sería otra corriente porque típicamente esto viene alimentado de otra fuente. Y aquí vengo a hacer la aclaración. Esto, vamos a hacerlo en líneas punteadas, vamos a ver, de celeste. Esto sería el, vamos a ver, el circuito de control. Esto parece, okay. Permítame un segundo, que parece que tildé la I. Esto parece, o sería el circuito de control. Y esto otro sería el circuito de potencia. O a veces se le llama etapa de potencia, etapa de control. Ya eso varía un poco de quién lo esté mencionando, pero al final es recordar que en electrónica existen los dos circuitos diferentes, los dos sistemas. El sistema de control típicamente ocupa menos energía, menos valores de voltaje y de corriente que el circuito de potencia, porque en el circuito de potencia tenemos la maquinaria pesada, lo que realmente ocupa mucha energía, como motores de alta potencia, transformadores, hornos, etc. Ahora bien, siempre tiene que haber algo que conecte uno con otro. En este caso, ese algo es este componente, justamente el diodo Shortly. Él se encarga de ordenarle al SCR, que es parte de la potencia, ordenarle cuándo funcionar, y eso permite al motor o al horno o cualquier carga que esté conectada encenderse. Eso quiere decir aquí que el SCR va a manejar mayor corriente que lo que va a manejar este resto del circuito. Usualmente las tierras son distintas, esto podría ser una tierra 1 y esto podría ser una tierra 2. Ahora bien, eso depende muchísimo de la aplicación y de la maquinaria que estemos manejando. En ocasiones también se comparte la tierra y no hay mayor problema, porque estos componentes, todos los que estamos viendo en esta quinta unidad, incluido el diodo Shortly, tienen una alta impedancia. Eso permite que si hay aquí de repente un pico de voltaje, ese pico de voltaje no va a lograr pasar el diodo Shortly. La única manera de que pase el diodo Shortly sería que el pico de voltaje ocurra cuando el diodo Shortly está en su polaridad directa, está activo. En ese momento ahí sí, pues la señal podría afectar, pero afectaría el SCR, que también es otro componente de la quinta unidad, por lo tanto también tiene una alta impedancia. Entonces sería complicado que el pico de voltaje o de corriente en la señal de este punto sea suficiente para ganarle al diodo Shortly y al SCR. Entonces no nos afectaría la carga. Esa es la idea. Estos componentes también funcionan como una protección en ese aspecto. Si lo vemos del otro lado, pues sí, acá realmente vamos a tener en el circuito de potencia una fuente más
de mayor energía que la que tenemos en este punto. En este punto vamos a tener voltios, del orden de voltios. Aquí vamos a tener perfectamente ya más de 100 voltios, inclusive miles de voltios dependiendo de la maquinaria. Pero aún así no va a pasar a afectar el otro lado, el otro extremo del circuito, la parte de control. Esa es la idea de separar los componentes. En el circuito de control, luego vamos a ver que ya con electrónica digital y la parte automatizada, esto pues son cada vez más programables realmente, y programables me refiero a programables mediante computadoras y sistemas pues sí computarizados. Entonces, pero por el momento pues esta es la idea principal. ¿Cómo sé a qué valor tengo que ganarle de voltaje de la barrera? Pues depende de la hoja de datos. Entonces esa es una de las funciones y la función principal del diodo Schottky realmente. Otro componente que tenemos en esta unidad es el DIAC. Básicamente el nombre quiere decir que es, bueno, AC es de corriente alterna y DIAC es porque tiene dos terminales. Entonces de ahí viene el nombre. La idea es que es una mezcla de dos diodos básicamente. Es como tener, si ven el dibujo, de hecho el dibujo parece tener dos diodos justamente acomodados de esta manera. Esa es una presentación. Otra presentación del DIAC a nivel de esquemático es esta que tenemos acá, que pareciera como un transistor sin la patilla a la base y dos emisores, porque realmente eso tiene dos emisores. Ahora bien, ustedes podrán pensar, bueno, les acabo de mencionar que el ánodo siempre va a ser una entrada de energía, entonces ¿cómo va a ser que tengo dos ánodos y fluye la corriente de un lado al otro? Pues realmente lo que ocurre es que dependiendo de por dónde esté entrando la energía, si por el ánodo 1 o por el ánodo 2, en ese momento la otra patilla se va a convertir en un cátodo. Eso es lo que ocurre internamente, pero para efectos de esquemáticos y demás a ambos se les llama ánodos, y es la idea de la forma de funcionar del DIAC. Si vemos la gráfica, básicamente en el DIAC tengo un espejo presentado, vamos a ver si puedo dibujarlo, un espejo presentado a partir de esta línea. Y es una señal reflejada. La idea es que yo voy a tener el mismo punto, vamos a ver si le puedo hacer zoom por acá. Yo voy a tener el mismo punto, voy a detallarlo en rojo. ¿Okay? Que va a ser voltaje de la barrera. Vean que tiene un 1, eso es importante. Y aquí tenemos un 2. Entonces tengo dos puntos. Este va a ser mi punto 1. Tenía esto en... Este va a ser mi punto 1 y este va a ser mi punto 2. Ahora bien, como es reflejado, el punto 2 va a ser en negativo y el punto 1 va a ser positivo. Se parece un poco a la curva anterior, solo que si lo notan acá, más bien tenemos un crecimiento del voltaje y un poco de la corriente, pero muy poco realmente, hasta que llegamos a un valor de barrera que también, esto quiero mencionarlo porque en la mayoría de hojas de datos actuales se les llama I sub H. Básicamente es lo mismo que tener IBR. ¿Sí? Igual si viniera VH, eso casi no viene, pero sería lo mismo que el voltaje de la barrera. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, en algunos lados, o más bien teoría, se le llama corriente de mantenimiento. Entonces la I sub H, y tal vez lo pueden ver en otros ejercicios, se le llama corriente de mantenimiento. Pero la funcionalidad es exactamente la misma que la corriente de la barrera. Es exactamente lo mismo, solo que con otro nombre. Y otra vez esto viene por temas de traducciones y demás. Entonces, la corriente va aumentando, llegamos a este punto y aquí el voltaje desciende al mismo ritmo que va aumentando la corriente. ¿Sí? Lo mismo ocurre en el caso negativo, solo que pues la corriente va disminuyendo. Ahora bien, no siempre, y eso ya depende del fabricante del DIAC, no siempre
el punto 1 y el punto 2 son exactamente inversos. Es decir, yo puedo tener que el voltaje, vamos a ver, voy a anotarlo por acá. Yo puedo tener que para el punto 1 el voltaje de barrera sean, qué sé yo, un valor típico podría ser perfectamente 35 voltios. Y la corriente de barrera, no sé, unos, vamos a ver, por decir algo, 40 miliamperios. Por decir algo. Pueden ser más, pero estoy inventando números realmente. Ahora bien, para el valor 2, podríamos tener exactamente lo contrario, es decir, que sean menos 35 voltios. O tener otro valor totalmente diferente. Podríamos tener entonces también una corriente de barrera de menos 40 miliamperios. Eso es relativamente usual en los DIAC, pero depende mucho del fabricante. En realidad, no piensen que siempre van a ser iguales. Hay que revisar en la hoja de datos cuál es el valor de cada uno. Ahora bien, el punto es que dependiendo de por dónde está entrando la energía, y ese por dónde quiere decir que el DIAC funciona para corriente alterna. Esa es la idea. Entonces yo puedo tenerlo conectado en un circuito. Vamos a ver. Vamos a ponerle una carga por aquí. Y aquí tengo la fuente alterna. ¿Sí? Entonces, si tenemos un semiciclo positivo, entonces la energía va a comenzar a entrar por el ánodo 1. Quiere decir que va a entrar por el tipo P, va a pasar por el tipo N y va a salir por el otro tipo N. Ahora bien, quiero aclarar que aquí en este pequeño tramo sí está contactando el otro material tipo P, o sea, tenemos al menos 4 capas. En el caso que la corriente es el semiciclo negativo, dado que es una señal alterna, pues ingresa por este P y sale por el otro. E igualmente contactamos este otro material tipo P, el P1, lo contactamos acá en este pequeño espacio. Lo que les decía es que en este momento, para el caso del semiciclo negativo, el ánodo 1 realmente se está convirtiendo en un cátodo. Y para el otro caso, el ánodo 2 es el que se convierte en un cátodo. Entonces el DIAC, lo único que ocupa, no importa por dónde venga la corriente, esa es la importancia y la funcionalidad del DIAC. No importa por dónde venga la corriente, él lo único que ocupa es que esa corriente y el voltaje que esté cayendo en el DIAC supere este punto 1 o este punto 2. Si viene por el sentido positivo y está entrando por el ánodo 1, entonces tiene que ganarle al punto 1. Si está entrando por el punto 2, tiene que ganarle al punto 2. Esa es la idea del DIAC. Entonces, si lo ven, es como un diodo para corriente alterna, básicamente, porque funciona en cualquiera de las polaridades, siempre y cuando superemos este valor. Es un diodo Shortly para corriente alterna, básicamente. Ahora bien, aquí les pongo ya valores exactos. Típicamente tenemos DIACs desde 28 voltios hasta 42 voltios. Hoy en día todavía hay de valores más altos que esto, pero esto es lo más comercial realmente, eso sí. Entonces vean que igual no estamos hablando del valor total de la corriente alterna, ¿no? Por ejemplo, la corriente alterna en nuestras casas pues envía típicamente 110 voltios, 119. Entonces no es que le vamos a aplicar eso directamente a un DIAC. Igual la idea es que active algo, entonces que tengamos una carga, los respectivos fusibles, la seguridad y demás. Ahora bien, los magnitudes de corriente típicamente son muy parecidos, pero como les decía, no podemos confiarnos. Siempre hay que revisar en la hoja de datos, porque se han visto casos donde se quema un DIAC porque quien lo montó
revisó únicamente el valor del positivo. Entonces claro, en positivo eran 42 voltios lo que toleraba, y en corriente de, qué sé yo, digamos 20 miliamperios. Entonces lo conectó porque dijo, sí, está bien, con la resistencia y las luces que tenemos y todo, sí, no se va a quemar, está bien, o va a funcionar perfectamente. Pero ¿qué ocurre? Que como no leyó la hoja de datos, en el voltaje negativo eran apenas, eran más bien 50 voltios, era más alto por decir algo, bueno, menos 50. Entonces claro, cuando la onda alterna viene, aquí tenemos el pico de 45 por ejemplo, por decir algo, él calculó y le dio 45. Entonces tenemos el circuito, la fuente alterna, el diac, vamos a dibujarlo de esta manera, y la carga, que sería alterna, entonces es una impedancia. Imaginemos que la impedancia son fluorescentes, o sí, luces. Entonces claro, aquí para lo que él calculó, esto eran 110 típicamente, en positivo y en negativo, y las luces ocupan, vamos a ver, al diac le estaban cayendo 45, entonces aquí estaban, las luces ocupan 65 voltios, por decir algo, ¿okay? Inventando números, pero para explicar mejor el detalle. Entonces, claro, él revisó y dijo 45, perfecto, funciona para los 42 voltios. Entonces claro, cuando la onda viene por acá, las luces pueden encender porque el diac cierra y entonces permite el flujo de energía y las luces se encienden. Pero ¿qué pasa? Cuando la corriente viene en negativo, no puede fluir porque aquí esto es un abierto. ¿Por qué es un abierto? Porque aquí tenemos menos 45, que es diferente de los menos 50. Entonces no hay manera que este diac se active. Todavía estamos por acá apenas para este diac, y aquí no hay ninguna manera de que la corriente llegue a ser lo suficiente. La corriente no va a fluir. Entonces el diac impide que pase la energía para las luces. Entonces realmente ¿qué pasaría? Que las luces no encienden, porque no van a encienden un tramo y otro no. Entonces no va a funcionar como nosotros quisiéramos. Esto por poner un ejemplo. Claro que hay veces donde más bien eso es lo que nos interesa, que algo solo encienda en el semiciclo positivo. Entonces no ocupamos convertir todo a corriente directa. Simplemente ponemos un diac que tenga valores diferentes de barrera en el punto positivo y en el punto negativo, y así podemos asegurarnos que solo en el punto positivo va a encender. Claro que hay otros detalles que hay que estar pendientes de que, por ejemplo, de que al final lo que le va a ingresar al componente es una onda alterna. Aunque sea solo positiva, solo voltaje positivo, pues va a seguir siendo alterno. Entonces ese es otro detalle que habría que revisar, pero sí ocurre también. Por último, el último componente que vamos a ver en esta quinta unidad es el triac. Como ya podrán imaginarse, es muy parecido a un diac, pero básicamente, y como lo vemos por acá, la diferencia es que tiene una compuerta. Tiene los dos ánodos y una compuerta. Entonces básicamente voy a ponerlo aquí. Principalmente ya con esto se entiende toda la idea. El triac es un SCR de corriente alterna. Esa es la idea. El SCR que vimos solo funciona para corriente directa, o para una señal en un sentido de corriente. Eso es lo más importante. No es que no tolere corriente alterna, es que solo tolera la corriente entrando por la patilla del ánodo. Pero en el triac tenemos dos ánodos, entonces la corriente puede entrar por cualquiera de los puntos. Igual que antes, el AC aquí quiere decir corriente alterna, y el triac pues de que tenemos tres patillas. Las presentaciones pues van a ser muy parecidas al SCR realmente. Esta es la que usaríamos en una proto, por ejemplo. Entonces posiblemente cuando lleguemos a, bueno, si en algún momento hicieran simulaciones de esto, pues se vería más o menos de esta manera. Recordando que este agujero es para el disipador de corriente, de calor, perdón. Y otra presentación es esta, donde tenemos la tornillería. Acá
es otra presentación ya para circuitos o placas un poco más grandes, un punto medio entre protoboard y montaje directamente en las carcasas. Este es un punto medio realmente, pero es igual bastante bueno. Y vean que igual tiene el agujero para el disipador de corriente, lo que serían las aletas. Acá entonces tenemos, vean que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 7 capas, porque tenemos la compuerta. Es el componente con más capas de todos los que vemos en este curso. Entonces, como se podrán imaginar, la idea es que yo ocupo mandarle una señal por la compuerta, igual que el SSR. Hasta que él reciba una señal de la compuerta, él funciona. Y a eso quiero llegar con esta presentación, con esta imagen de acá. Entonces, esta gráfica de la izquierda es la más simple que podríamos ver de un TRIAC. Básicamente tenemos un punto, que vean que aquí sí le llama IH, ¿lo notan? Aquí faltaría poner IH en este punto de abajo. Habría que poner IH, sería negativo, IH2 sería VBR1 y este sería VBR2. Entonces, lo que tenemos es un voltaje y una corriente. Una vez que llegamos a este punto de la barrera, vean que aquí no es continua la línea, no es como en el DIAC. Parece más el Shortly, que se cortaba el trazo de la gráfica. Entonces en este punto se quiebra y comienza a aumentar la corriente. Lo mismo para el caso negativo. Ahora bien, en el TRIAC la gracia es que eso ocurre, pero también podremos tener el caso con una compuerta. Aquí lo que estamos diciendo es que tenemos conducción porque la compuerta fue disparada. Entonces, claro, no ocupamos realmente llegar a este valor máximo, sino que en ese momento la señal aumenta. Y nos saltamos esto. Si recuerdan, en el SSR también ocurría que yo podría en cualquier momento que haga el disparo, entonces la señal fluye. Ahora bien, también como en el SSR, el TRIAC podría dispararse y podría permitir conducción de energía aunque no le hayamos mandado el disparo, y eso es muy importante recordarlo. Entonces, acá algo importante es que el TRIAC yo podría activarlo aunque no le mande señal de disparo. ¿Cómo lo activo? Bueno, si le gano a este punto, si le gano típicamente a la corriente de mantenimiento. Si la corriente que está fluyendo por el TRIAC es, vamos a ver, ahorita todavía no llegó a esto. Si la corriente que llega al ánodo es mayor a la corriente de mantenimiento, entonces el TRIAC se va a activar aunque yo no le haya mandado disparo, y eso es muy importante que lo recuerden porque ocurre exactamente igual para el SSR. Si la corriente que está entrando por el ánodo es mayor a la de mantenimiento, a la barrera, entonces él se activa. Pero típicamente eso uno lo calcula para que no ocurra y que solo cuando yo le mande una señal de disparo él se active. Vean que la señal de disparo permite que aunque sea mucho menos de la corriente, él igual va a permitir el flujo de esa corriente, y que si es igual o mayor a la corriente de disparo, perdón, a la corriente de barrera, ya no importa. Entonces, porque ya lo disparé, entonces ya no importaría cuánto sea la corriente, siempre esa corriente va a fluir. Aquí con esta gráfica la idea es que vean que tenemos varios tipos de circuitos. Si ven aquí tenemos en el cuadrante 1 tenemos dos posibles cambios, dos posibles modalidades, dependiendo de dónde esté la fuente. Y aquí tenemos otros, entonces porfa analícenlos para que vean bien el sistema de conducción, pero básicamente es lo que les mencionaba. Entonces tenemos el disparo, y si ocurre el disparo, funciona perfectamente. La otra manera sería solo que le gane la corriente a la corriente de mantenimiento. Una aplicación común es lo que se llama control de fase, que básicamente es cuando yo quiero adelantar o retrasar la fase de una señal. Esto es nuestra señal que tenemos aquí de entrada, se ve de esta manera, podríamos pensar que es la fuente si quieren, podría ser cualquier otro valor de voltaje. Aquí tenemos un potenciómetro o una resistencia variable, un capacitor, un DIAC, que esto es un DIAC, y esto es un TRIAC. Por eso existe este otro dibujo para el DIAC, realmente, para poder diferenciarlos más fácil. Pero igual, si yo tengo dudas, pues cuento las patillas y listo.
Aquí está la carga, que podría ser cualquier cosa realmente. Y entonces tenemos esta corriente, la corriente de la carga. Aquí vean que tenemos la gráfica de cómo se ve la corriente de la carga. Si ven y si notamos, vamos a hacerle un poco de zoom por acá. Si notamos, la corriente de la carga tiene una línea punteada aquí, porque esta línea punteada es igual a esto. Vean que la onda se ve casi igual, pero el detalle es que tenemos una región en celeste, porque realmente esto, solo lo que está en celeste es realmente lo que está activándose la salida. Es decir, esta gráfica en realidad se ve así. Permítanme un segundo, vamos a ver, en realidad se ve así, como dos pequeñas, como solo tajadas del semiciclo. Se ve como esto más o menos. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, justamente controlando la fase, controlando a partir de qué momento fluye la corriente a través de la carga. ¿Cómo lo controlo? Con el diag. Tengo un valor de voltaje aquí que se va a almacenar una vez que la corriente ingresa en este punto. Recordemos que al puro inicio, cuando ninguno de los dos componentes, ni el triac ni el diag, están activados, esto es un abierto y aquí también tengo un abierto. Entonces lo único que existe es el circuito de RC. Esta rama es lo único que existe. El potenciómetro me permite variar de que fluya más o menos corriente por acá, este valor de I. Ese ahí va a ir almacenándose, va a ir generando un voltaje que se almacena en este capacitor para generar un voltaje acá. Una vez que este voltaje sea suficiente para activar y ganarle a la barrera del diag, entonces claro, esto se cierra y permite el flujo de corriente en este sentido. Vamos a llamarle I2. Entonces en ese momento, igual que antes, el capacitor se dispara y la corriente fluye hacia acá. Vamos a hacerlo en otro color. La corriente fluye hacia acá, igual que esta corriente. Y la que venía por la resistencia, pasando por el potenciómetro, pues también baja por acá. Ahora bien, si esto genera un disparo en el triac, entonces claro, el triac ahora también cierra y permite el flujo de esta corriente, que sería la corriente de la carga. Pero qué detalle genera, o qué al final, qué diferencia hace esto con respecto a cómo se ve la onda. Bueno, al final esto es porque dependiendo del valor de resistencia aquí, del valor de este potenciómetro, el capacitor va a recibir más o menos corriente, por lo tanto va a tardar más o menos tiempo en cargarse. Entonces, si la resistencia es muy baja, esto se va a cargar más rápido. Quiere decir que la onda, yo puedo dejar que la onda se vea más parecida. Podría verse como así, más o menos. Vamos a ver. Podría verse como de esta manera. Como si la hubiera cortado aquí, más bien. Como en este punto. Pero si la resistencia es muy grande, la corriente va a ser menor, entonces va a durar más en cargarse. Entonces yo podría hacer que la onda sea como esto, nada más. Un pequeño triángulo. En vez de toda la onda. A eso se le llama control de fase, porque yo estoy decidiendo en qué punto de la onda, al final de cuentas, fluye la corriente. Eso es control de fase, porque yo puedo adelantar o atrasar la señal realmente. Este básicamente es el mismo, solo que igual tiene un texto que ustedes pueden revisar después, pero básicamente está explicando exactamente lo mismo que yo les mencioné ahorita. Ahora bien, aquí les dejo una animación de un diag y de un triac que vamos a ver un poco al final. Igual ustedes la pueden revisar luego durante las presentaciones, cuando ustedes revisen las presentaciones como tal. Es una animación de ambos funcionando y básicamente lo que estamos haciendo es esto, ¿sí? Para que lo puedan ver ustedes en sus navegadores. Con este componente triac terminamos lo que es la quinta unidad. Realmente esta presentación de hoy es más corta en cuanto a temas,
y esta unidad 5 la idea es ser muy puntuales en lo que ocupamos. Podríamos ver más aplicaciones de estos componentes, pero realmente lo que interesa es entender que funcionan para, básicamente para disparar. Son una acción de cuando activo algo. Esta quinta unidad la pueden ver en el capítulo 11 del Floyd, y porfa revisen, eso sí, los ejemplos 11.2, 11.3 y 11.4, que son bastante útiles y usualmente es parecido a lo que preguntamos en exámenes y demás. Entonces, para entender un poco mejor los otros componentes. Ahora bien, un poco acá lo puse como ejemplo, pero la idea es más o menos entender cómo ocurre el funcionamiento de estos componentes. Tenemos este circuito donde tenemos un toma corriente. Este es el símbolo de un toma, un poco grandote, pero es un símbolo de un toma corriente directo a la instalación de una casa, por ejemplo. Un diodo de silicio, un capacitor de 47 micras. Esto es un parlante. Aquí tenemos algún tipo de sensor, una resistencia. Esto es un DIAC. Esto es un SCR. Y esto es un botón, lo que en inglés se conoce como un push button. Este es, eso sí, normalmente cerrado. Si lo ven, la idea es que yo presiono acá en este aro y entonces se ve de esta manera. Vamos a ver. Okay. Así es normalmente cerrado. Y así es cuando ya lo presioné. Okay. Se presiona por acá. Entonces, ¿qué ocurre en este circuito? Bueno, pensemos entonces que la corriente va a entrar por aquí. Fluye solo cuando sea el sentido positivo, porque para eso está el diodo de silicio. Solo permite fluir la corriente cuando tengamos el sentido positivo de los 110. Parte de ese voltaje se almacena en el capacitor para asegurar que la corriente y el voltaje que va a entrar en el parlante sea suficiente para que él funcione sin dañarlo, que no sea demasiado voltaje. Eso es lo que hace este capacitor por acá, además de regular la señal, porque vean que tenemos una onda alterna, pero esto se está almacenando en un capacitor. Entonces el capacitor lo va a convertir a una onda más directa, porque almacena y estabiliza el valor de voltaje en un valor fijo. Okay, por eso tiene un valor justamente 47 micros. Tendríamos que calcular para ver cuál es ese valor fijo, pero la idea es que por eso se pone un capacitor. Y ese valor fijo tiene que ser que aquí vamos a almacenar suficiente voltaje como el voltaje que ocupa el parlante. Ahora bien, todo esto es suponiendo que la corriente, todo lo que les acabo de mencionar es suponiendo que la corriente fluye por acá. Pero ¿qué pasa? Que no va a fluir hasta que el SCR esté activado. El SCR va a estar activado si solo si le mando el disparo. Ahora bien, el otro caso es donde esta corriente por sí sola fuera suficiente para ganarle la corriente de mantenimiento. Eso también habría que ponerlo y habría que aclararlo si esto fuera escrito directamente, por ejemplo, en un examen. Pero el caso principal, y como está pensado, es pensando que va a recibir una señal de disparo. Esa señal de disparo viene de un DIAC, que viene de un valor. Aquí tenemos una resistencia de 1K solo para asegurarnos un valor de corriente. ¿Okay? Si no pongo resistencia, podemos tener solo voltaje y eso tal vez no nos sirve. Debemos tener corriente. ¿Para qué está el sensor? Digamos que es un sensor de presencia, un sensor de humedad, etcétera, lo que ustedes quieran. La idea de este sensor es que va a generar una señal de voltaje, dependiendo de lo que esté midiendo. Esa señal de voltaje puede ser corriente también, pero lo que importa es que tenemos una señal eléctrica que le va a tener que ganar al DIAC. Entonces, aquí lo que hay que explicar es, si la señal del sensor logra ganarle a la barrera del DIAC, tanto en voltaje como en corriente, logra superar el punto 1 o el punto 2 perfectamente. Es decir, el voltaje del sensor, vamos a llamarle VS, que es este voltaje, si esto es mayor o igual al VBR y la corriente del sensor, también de este aquí, es mayor o igual a la corriente de mantenimiento del DIAC, entonces claro, la corriente fluye.
activa el SCR y entonces el SCR pide flujo de corriente desde este parlante, desde este diodo, y se lo pide al toma. Entonces la corriente fluye como ya mencioné antes. ¿Y por qué fluye? Porque el botón está normalmente cerrado, quiere decir que hay un cortocircuito por acá. ¿Cuál es la idea del botón? Pues apagar el SCR. Cuando yo aprieto el botón, entonces esto se abre y ya el SCR no va a poder permitir un flujo de corriente. Esto es conmutación, esto es el apagado forzado, el que llamábamos interrupción de corriente en el ánodo. Luego, para este caso, vamos a decir, la pregunta es, ¿cuál es la reacción del motor cuando se presionan las botoneras 1 y 2 del circuito mostrado? Explique satisfactoriamente. Bueno, la idea es que tenemos dos botoneras. Ven que esta es normalmente abierta y esta otra es normalmente cerrada, igual que la anterior. Tenemos el motor por acá, tenemos el motor con su fuente, está conectado a un SCR. Aquí tenemos un diodo normal. Ven que no es Zener ni nada, está puesto inversa, pero es un diodo de silicio. Aquí tenemos un BJT. Aquí tenemos una fuente conectada con la resistencia de la base. Aquí tenemos la otra botonera conectada con una resistencia de la compuerta. El voltaje de la fuente de la compuerta y la fuente de la base. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Bueno, imaginemos que básicamente yo lo que quiero es encender y apagar el motor. Como ven, es un motor de corriente directa. El dibujo me explica que es un motor de corriente directa. En este momento el motor ocupa que el SCR pida corriente. Si el SCR pide corriente, entonces la corriente va a fluir por acá. ¿Por qué no va a ir hacia acá? Porque el BJT está en corte. ¿Cómo sé que está en corte? Porque no está recibiendo energía por la base. Está apagado. ¿Por qué no está recibiendo energía si aquí hay una fuente? Bueno, porque esto es un corto. Es un cortocircuito, entonces toda la corriente que baja por acá va a decidir irse por la izquierda y va directo a tierra. Entonces aquí estamos apagados por el momento. Y el diodo está inversa, entonces no permite que la corriente baje por acá. Entonces solo puede ir en este sentido. Pero solo puede ir en este sentido si el SCR le pide corriente. El SCR le pide corriente si está encendido. Para que esté encendido tengo que apretar la botonera 1. En ese momento esto se convierte en un corto. Aquí fluye corriente. Disparo el SCR y listo. Fluye energía por acá. El motor comienza a girar. Entonces fluye energía. ¿Qué tengo que hacer yo para apagar ese motor? Bueno, tengo que apretar la botonera 2. En el instante en que aprieto la botonera 2, entonces ahora sí, esta corriente no fluye. La corriente baja por RB. Alimenta la base del BJT, lo activa, permitiendo que fluya corriente por el colector, llegando al emisor. Es decir, esta corriente, en ese momento esto se convierte en un corto. Este voltaje debe ser suficiente para saturarlo, eso sí hay que considerarlo. Uno cuando diseña para este tipo de circuito como tal, esta fuente y esta resistencia sobre todo tiene que ser calculada para saturar el BJT. Eso es muy importante. Yo tendría que elegir un BJT con un beta tal que cuando esta corriente por esta resistencia fluya acá, sea suficiente para saturar el BJT. En ese momento esto se convierte en un cortocircuito, ¿sí? En un corto por acá. Entonces toda la corriente baja y llega a la tierra. Es decir, el SCR se apaga. Esto es conmutación forzada. Que recuerden que es cuando poníamos un cortocircuito en paralelo. Y si recuerdan la clase anterior también les expliqué de este caso donde poníamos un BJT en vez de un botón como tal. Y este otro es interrupción de corriente en el ánodo. Ven que ambos son ejemplos del SCR.
ánodo. Y este es conmutación forzada. Ahora bien, hay un detalle importante. Si yo dejo la botonera 1 apretada mientras que apreté la 2, entonces este va a seguir mandando corriente, le va a seguir mandando un disparo. Pero aún así, con solo que esto esté cerrado y aquí haya un cortocircuito en el BJT, pues el corto va a ofrecer mucho menor resistencia, prácticamente cero, versus el SCR. Aunque el SCR esté pidiendo energía, aquí va a haber un corto, entonces toda la corriente se va a ir por acá. Lo ideal, eso sí, sería apretar otra vez la botonera 1 para que se libere, entonces quede abierta. Entonces aquí no tengo flujo de energía y puedo concentrarme solo en apagar esto. Pero que quede claro que aunque esto estuviera encendido, con solo apretar la 2, él se va a apagar. Y esta es la idea justamente de un paro de emergencia, por ejemplo. Ok. Luego les dejo dos ejercicios. En este, la idea es que tenemos este circuito con una fuente, una resistencia de 12 ohmios, un amperímetro por acá, para medir estas corrientes, la corriente que fluye por el circuito, y esto es un SCR con el voltaje disparo que obedece a esta gráfica. Entonces lo que se les pide es cuánto es la corriente del circuito en cada uno de estos tiempos. ¿Okay? Ven que todo está en milisegundos. Y este otro es cuál es el valor mayor de la resistencia R, esta de acá, para que el SCR no se abra. Esa es la idea, ¿okay? Para que siempre esté funcionando, sabiendo que la corriente de mantenimiento del SCR, estos datos de acá, es de 10 miliamperios. ¿Okay? Entonces vean que suponemos que tengo una señal de disparo, eso sí, no tienen que graficar en qué momento la señal de disparo. Supongan que tienen un disparo y ya ocurrió. Ahora bien, ¿cuánto tiene que ser esto para que este siempre esté funcionando? Y con eso terminaríamos la clase de hoy. Recuerden que estos igual, la idea es que los practiquen porfa y los revisen los revisamos con la próxima presentación de la otra semana, donde les estaré subiendo igual el video de la solución de esto. Entonces con esto estaríamos por hoy.